Bien, para analizar este lamentable hecho ocurrido el fin de semana, como lo hemos avanzado, nos acompaña en esta oportunidad la licenciada Maruquel Castroverde. Ella es abogada, experta en derechos humanos y también con una larga trayectoria como fiscal ante el Ministerio Público. Licenciada, qué gusto tenerla aquí. Gracias, por responder a nuestro llamado, porque es importante cuando pasan estos hechos poner en contexto a la ciudadanía, sobre todo porque hay ese sinsabor, esa impotencia de todos, de que una boleta de alejamiento, si fuese el caso que existiese en esta situación que desconocemos, porque no nos hemos adentrado al expediente o carpetilla en sí, la gente se cuestiona de qué vale un papel si muchas víctimas han muerto a manos de sus agresores con una boleta en la mano. Sí, de nuevo sobre el tapete está la discusión de la efectividad de las medidas de protección. Y que creo que a eso nos referimos cuando hablamos de boleta de alejamiento u orden de alejamiento. Como bien anotas, en este caso en particular, pues no conocemos de la situación al interior de una carpeta por la cual la ponderación del riesgo de daño letal, es decir, esa valoración necesaria de cuánto riesgo, cuánto peligro me expongo si tomo una decisión como la que tomó la joven, entiendo, en aquel día, donde el sujeto se acerca a pedir hablar con ella. Creo que hubo un intercambio de para qué o por qué o no, y la mamá entonces con ella acceden a la alternativa que le ofrecía, como si fuera un mecanismo de seguridad de que no te voy a hacer daño si estamos en un lugar público. Es correcto. Y allí es donde es necesario tomar nota, porque sé que hay una interrogante sobre, bueno, ¿y el Estado qué está haciendo? Así es. O el Estado qué debió hacer. O qué pudo haber hecho. ¿Qué pudo haber hecho? Bueno, es una responsabilidad de los agentes del Estado, de la Fiscalía. Si hay una investigación en curso, hay una medida de protección, insisto, si ese es el caso. En cualquier caso donde existen medidas de protección y la víctima es puesta en conocimiento de que el sujeto va a ser notificado de esas medidas de protección, va a quedar comprometido, vinculado a un proceso, al menos en el compromiso de respetar esas medidas de protección, pues esa misma víctima sabe que esas medidas de protección tendrán la efectividad que le reconozcan ambas partes. ¿Eso qué significa? Yo sé que tengo esta medida de protección, él no se me debe acercar. Él se acerca, yo tengo que poner en conocimiento de las autoridades que se ha acercado y rechazar ese acercamiento dentro de los recursos a mi alcance y comunicarlo, insisto, de inmediato a las autoridades de que se ha acercado en circunstancias, tiempo, modo y lugar, y si tengo testigos, pues hablar de esos testigos, porque eso genera un nuevo proceso por quebrantamiento de la medida de protección. Con respecto a él, cuando es notificado de esas medidas de protecciones y precisamente en el tenor o en los términos en que esté redactada, él queda advertido de cuáles son sus compromisos, cuáles son las consecuencias y qué ocurre. Es bien difícil ponderar, calibrar a cargo esto de un agente del Estado, decirle, mire, yo preveo que en este caso hay un alto riesgo de que él la va a atacar. Siendo así, entonces nosotros le advertimos que tal o cual cosa y vamos a poner 2 policías fuera de su casa. Tal cosa no ocurre. No va a ocurrir, claro. No es realista ubicarnos en un escenario donde esa es la responsabilidad trasladada a los agentes del Estado. Hay una responsabilidad compartida, insisto, y un aceptar consecuencias de parte de él. ¿Qué ocurre? Estas personas con determinación de matar, ya no les importa para nada su vida, su propia vida. No les importa si van a parar en la cárcel, o por eso vemos que muchos toman la decisión de, en el camino de huida, por ahí mismo con ese cuchillo, se quitan la vida o lo hacen en el lugar. Entonces, de nuevo, va a haber necesidad de repensar en esa efectividad de las medidas de protección, si lo más cónsono es, según lo que se pueda calibrar de riesgo para la víctima, el proponer de inmediato con los elementos de convicción que se recaben dentro de las primeras 48 horas, luego de tener conocimiento de los hechos, es proponer una solicitud, primero disponer la aprehensión, que esto es bien cuestionado y no me daría tiempo para explicarlo, pero es para salvaguardar esa vida de esa víctima que vemos en riesgo. De los antecedentes va a tener que poder justificarse esto ante un juez de garantías para que entonces se vengan a explorar allí ya bajo medidas cautelares restrictivas de la libertad personal. ¿Qué tan justificada está una detención provisional? Así es. Y es que siempre que hablamos o tocamos
tocamos estos temas, licenciada, quedamos en el punto de la prevención, que la prevención salva vidas, pero me pregunto yo, ¿qué medidas de prevención podemos aplicar ante hechos como estos que sean realmente efectivas? Hablarle a tu hija o a tu hijo de que los celos o control no son realmente un amor sincero. O sea, porque cuando comienzas a controlar a tu pareja o a celarla al punto de pues llegar a estos extremos, es un tema que tú pudieras hablar en casa, educar en casa, pero eso no es suficiente. Uno se habla también de la prevención a nivel de las comunidades. ¿Cuál sería ese programa o esos programas existentes a nivel de prevención de las comunidades? Por poner un ejemplo, ¿qué es lo que está más cerca de uno en sí? Tu comunidad donde tú pues resides. ¿Cuáles serían esas medidas a su juicio que realmente lleguen a tener una efectividad? Yo te escucho, Edna, y pienso cuántos años ya no habré respondido las mismas preguntas, sí, y con todo respeto, y no, claro, no porque hayan perdido vigencia. Es que nosotros estuvimos sentados en el Ministerio Público casi 30 años como fiscal relacionada, vinculada a investigaciones de precisamente violencia extrema contra la mujer. En las primeras fiscalías de femicidios, Geomara Guerra y mi persona estuvimos al frente de las primeras fiscalías en la especialidad de femicidios y trabajamos directamente en la construcción de lo que después fue la Ley 82 del 24 de octubre de 2013. Una ley que tiene ya más de 10 años, que tiene que ser revisada, para ver si en esa evaluación se puede establecer necesidad de reformas, porque las reformas no son solamente con el ánimo de vamos a ser novedosos, vamos a ser propositivos, vamos a abordar un problema que ahora de nuevo cada vez que hay una mujer asesinada, cada vez que hay un femicidio, entonces comenzamos a repensar qué es lo que vamos a hacer, quién está fallando. Miren, en 2 de junio de 2024, mediante decreto, se adoptó la nueva política pública de igualdad de oportunidades para las mujeres en este país. Y hay un eje específicamente dedicado a potenciar todas las medidas, acciones que se deberían tomar de forma articulada entre los agentes del Estado. Específicamente hablo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Educación y por supuesto el Ministerio de la Mujer, que todavía existe. Y la Procuraduría General de la Nación, el órgano judicial, y todos los que tienen que ver con prevención antes de reprender o perseguir un delito cuando ya está consumado y los resultados son irreversibles, como en este caso una joven de apenas 21 años. Entonces, ¿qué pasa con esas iniciativas de ley? Quedan siendo un buen ejercicio de voluntad, de buena voluntad, de querer reconocer derechos, respetar derechos, reconocerlos para protegerlos y garantizarlos en la debida oportunidad. Una oportunidad que en este tipo de delitos tiene que hacerse cada vez más cercana a la realidad de la violencia que se sufre en las distintas comunidades, que estoy totalmente segura que el Ministerio de Seguridad tiene ubicados donde hay más femicidios, donde se han dado más, claro, donde menos, pero de todas maneras en todos lados hay una necesidad de trabajar en educación. Educación, y este sigue siendo un tema que resuena y que causa perturbación e incomodidad, sí, porque hablo de educación sexual, educación que nos lleve a relaciones de parejas sanas desde muy temprano. Entonces se malentiende. Hay discursos que se malentienden. Lo que pasa es que queremos que ya los chicos de 13 y 14 años estén teniendo relaciones sexuales y estamos promoviendo los embarazos adolescentes que definitivamente ya son, pues, o se proyectan a más violencia. No es nada de eso, es saber decir no a tiempo, es saber decir esto no lo puedo permitir, esto es violencia contra mí, en todas sus formas, claro, disfrazada, disimulada. Cómo me gusta que me escriba todo el tiempo, cómo me gusta que me llame, que me pregunte dónde estoy, que con quién estoy, cómo me gusta que me pida que le mande la localización. Así, o sea, yo tengo que tenerla, él tiene que tener mi geolocalización. Yo tengo que mandarle un video de dónde me encuentro para que me crea dónde yo estoy. Y luego poco a poco, esa amiga no me gusta, ese amigo tampoco, y comienzan las palabras altisonantes. Lo que pasa es que tú eres una ligera de cascos, por decirlo así en televisión, de otra forma, que no es decirla como realmente pasa en las parejas. Y esto desde muy temprano. Saber
aprender a quererme yo. Mi autoestima es importante que sea reforzada. ¿Por qué yo me veo atrapada en situaciones como esta? Y al varón, es que hay que trabajar en la educación también del varón. El varón tiene que aprender a respetar hasta dónde un no es un no. Un no es, bueno, ya no quiere nada más conmigo, yo tengo que seguir adelante porque hay otras tantas oportunidades para yo tener otra relación o construir o reconstruir mi proyecto de vida con otra persona, porque esta ya no me quiere, claro, o esta ya no quiere nada conmigo, independientemente de la profundidad de lo que se crea que era el compromiso, hasta con hijos. En este caso en particular me llama la atención el que, bueno, se ha criticado o se pudiera criticar que la madre se separó de la hija, pero les debo decir que allí también hubiera podido quedar muerta la madre. Por supuesto. Porque, insisto, la determinación de matar, ¿no? En un punto de esta persona en su cabeza, viajando, entiendo, desde Tonosí, pero puede haber viajado desde la provincia al lado, desde el barrio de enfrente, o sea, o cruzar la calle. La determinación de matar es así. Y no importa qué cosa pase, no importa. Tendría que haber una hilera de policías cercando cada casa en este país, claro, donde ese riesgo se detecta. Hay dos elementos importantes que usted trae a la conversación que requiero que lo desmenuce. El primero es el hecho de ese agresor, de ese joven que debe también recibir un tratamiento. Aquí poco se habla de la existencia o no de un programa para el agresor. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema del cuidado que debió haber tenido quizás en su momento esa muchacha para los efectos de sentirse realmente protegida si es que existe una denuncia contra su agresor. Pero es como dice usted, licenciada, ¿cómo saber o calibrar que ella estaba en riesgo de muerte? Probablemente ese muchacho jamás había presentado o había, como dice, advertido que podía ser capaz de matar, probablemente. Y que cuando se presentó la denuncia, el único riesgo que había era un riesgo de una violencia psicológica. Y digo eso como pues con el desconocimiento que tenemos usted y yo de la carpetilla en sí. Si era una violencia psicológica a la cual se le preguntó en su momento a ella si había un riesgo de que su vida corría peligro y ella advirtió que no, imagínense cómo pudiera entonces el sistema protegerla a ella más allá de una simple boleta de protección. Es que es un fenómeno, el fenómeno de la violencia contra la mujer es sumamente complejo, sumamente complejo. Imagínense, como dije hace un momento, el programa no me alcanza para poder explicar todas las complicaciones que a lo interno de un proceso hay con que un fiscal tome la decisión de que en este caso voy a ordenar es la aprehensión provisional de este sujeto. Lo voy a retener 48 horas, que es una de las formas de medidas de protección, y luego de eso lo dejo caminar, qué sé yo, 200 metros, y luego lo aprendo porque ya había ordenado la aprehensión provisional para llevarlo con un juez de garantías cuanto antes y formularle cargos. Esto va a ser cuestionado duramente, sí. Y hay quienes me escuchen y dirán, bueno, es que los derechos y garantías constitucionales de él, constitucionales y convencionales de él, fueron vulnerados porque es que esto no debió ser jamás, ya tenían todo preparado, qué sé yo. Pero yo les digo, es mejor arriesgarse, y no con esto quiero hacer una apología del delito, pero ha ocurrido que muchas veces, precisamente en lo que se denomina ese aparente conflicto entre el derecho a la vida de él y sus derechos y garantías, y lo de ella, que es vida, realmente está en riesgo, o preferimos no privilegiar ese derecho y decir, vamos a llevar este conflicto ante un juez de garantía, y arriesgarse el fiscal a que la aprehensión provisional se declare ilegal, pero ya llevó el conflicto al juez de garantía, ya pudo presentar el caso ante un juez de garantía, que es un juez constitucional que debe también hacer esa misma ponderación de derechos que parecen en conflicto y decir, este señor se queda bajo detención 6 meses, a ver si dentro de esos 6 meses Intramuros reflexiona que la violencia no es el camino, mucho menos la violencia letal, que se someta a los resultados de ese proceso durante la fase de investigación, y ella durante esos 6 meses recibir, como dice usted, la terapia, el acompañamiento. Él también, usted dice, claro. ¿Qué sabemos de los programas de control de ira? De esa intervención de equipos multidisciplinarios para
ayudarlo a repensar qué salida hay de una relación que ya no da para más. Esa mujer no es su propiedad, no es una cosa, no es un objeto. Si algún momento que creyó que lo era, pues comience a pensar que no es así. Para todos los hombres que pudieran estar escuchando en este momento, que están en situaciones como esta, no es así. Le espera 25 a 30 años de cárcel. Las cárceles nuestras no son un paraíso. No son un paraíso, allá adentro no va a recibir premios ni aplausos porque usted hizo eso, no es un héroe de la vida de nadie en este país, mucho menos de la suya, por hacer una cosa semejante. Entonces, hay que pensar en alternativas, y alternativas de solución están buscando ayuda. Estoy pensando en matar, busque ayuda, vaya a un centro de salud, busque un psicólogo, trate de desahogarse allí buscando ese remedio para esa turbulencia de lo que significa estar frustrado, porque esa mujer que usted cree que ama se le fue de las manos. Así es. Y hay que dejarla libre de toda forma de violencia que venga a usted, porque usted también merece un proyecto de vida libre de violencias, a ser feliz lejos de esa persona. Sí. 2024 cerró con 23 femicidios, 9 tentativas, y en lo que va del año hay 10 femicidios, sin contar lo que pues ahora la estadística nos muestre en lo que va en el mes de septiembre. Ahí tenemos unas gráficas que quiero compartir con ustedes y para la audiencia, por supuesto, que está viendo en este momento Hispania. A ver, licenciada, ahí estamos viendo precisamente las estadísticas que nos comparte el Ministerio Público. Y la pregunta que se impone es, en su momento se habló del famoso brazalete como una herramienta efectiva de protección ante la víctima y puesta en el agresor. Países como España y Argentina, por ejemplo, hablan de un GPS. En la efectividad, ¿en qué quedó esta herramienta? ¿Por qué no se avanzó aquí en Panamá? ¿Y qué otras cosas deberíamos nosotros repensar para tener una real protección contra las víctimas? Estamos hablando de las cifras y estadísticas de femicidio, más no de las denuncias presentadas por violencia doméstica, que es otra historia. Sí, bueno, yo salí del Ministerio Público hace 2 años ya y mi último cargo como fiscal de homicidios y femicidios en San Miguelito, no tuve conocimiento de que se hubiese aplicado brazalete en ningún caso. Después que salí hubo femicidios y tentativas de femicidios y no conozco que hubiese sido aplicado. Entiendo que la herramienta como un instrumento de contención, precisamente de control de esa libertad ambulatoria y restricción de la libertad ambulatoria del sujeto, que también hace las veces de medida de protección para la víctima, no solo de una medida cautelar, porque realmente está dentro del catálogo de medidas cautelares, es muy costosa, no está disponible para todos los casos y hay que tener ese equilibrio entre a quién se le aplica y luego qué tan fortalecido está el equipo de monitoreo de ese brazalete, porque hay que poner en advertencia a la víctima, vamos a decir, a unos metros, de 200 metros creo más o menos de distancia de ella, que el sujeto está cerca y ella tiene capacidad entonces de reaccionar, llamar a la policía, pedir ayuda. Pero eso es muy relativo. Miremos el caso de Pocri, es muy relativo. Yo no se me ha dicho que él tenía un brazalete. Creo que no estaba todavía imputado en esa investigación. Es decir, imputado, es decir, formalmente vinculado al proceso a través de un acto, una audiencia de imputación de cargos. Creo que ese no era el caso, es lo que yo entiendo, y por tanto no habría medidas cautelares de contención y por tanto no tendría un brazalete. Es una situación de recursos como la alerta Amber. O sea, los recursos que vamos a invertir como Estado en esta herramienta para salvar vidas, para oportunamente reaccionar y salvar vidas. Y esa sería la apuesta. Ahora, ¿qué está pasando con eso? ¿Cuántos recursos se están invirtiendo? ¿Cuánta gente está trabajando en esto y se ha especializado en el monitoreo? ¿Y dónde está funcionando esto? No lo sé, Edna. ¿Sería necesario trabajar o en reformas legales o políticas públicas para una efectiva, por así decirlo, prevención y sanción? ¿Qué considera usted, licenciada? Bueno, yo he mirado con alguna preocupación cómo se han ido aumentando penas. No sé hasta qué punto se ha hecho un examen exhaustivo de la problemática detrás de ciertas formas de expresión de la violencia contra la mujer, que en esto entiéndase niñas y adolescentes incluidas. Una violencia que viene abrazando y quemando a las vidas no solo de ellas, sino también del varón
en cualquier edad en que se encuentra, porque se ve inmerso en esta violencia y tiene que asumir las consecuencias de lo que hace. Insisto, hay como un pendiente en examinar la ley 82 de 2013, qué tan efectiva ha sido para entonces, y el instrumento legal que la reglamenta para mirar si efectivamente de alguna forma los agentes del Estado han estado fallando en hacer realidad lo que ya se tiene. Porque nosotros no fallamos en tener las leyes, sí, o sino tener los reglamentos, sino en los recursos, sí, pero unos recursos bien invertidos, bien administrados, sesudamente observados, supervisados, para decir, se está haciendo bien con la plata que se invirtió en esto, porque realmente estos son los resultados. Entonces hay que prestarse a hacer ese análisis. Con la política pública se hizo un análisis, pero desde lo técnico, en el terreno de lo técnico. Creo que se está trabajando en un plan de acciones para hacer la realidad en su propuesta de efectividad. Pero ¿qué sabe la gente en las comunidades? ¿Qué sabe la gente de Pocrí? ¿Qué sabía la madre y la víctima de la comunidad de Pocrí sobre política pública, igualdad de oportunidades o plan de acciones, o de la misma ley 82 y toda la oferta, todo el abanico de posibilidades que habría, supuestamente desde el papel de la ley, o de las normas, o de los compromisos de Estado, Belém do Pará, CEDAW y todo lo demás, para que se hagan realidad en la vida de quien lo necesita y cuando lo necesita? Esa es la gran interrogante y tiene que ser atendida, no con voces populistas, que yo me distancio de eso, para que en 4 años, cuando yo hice tal ley y yo conseguí que se aprobara esto y lo otro, sino vamos a un equipo técnico realmente preparado, con experiencia, para mirar qué es lo que está pasando y cómo se puede remediar. Fiscal, y pues licenciada, países que han tenido efectividad en cuanto a la protección han combinado lo que es la protección inmediata, el seguimiento a ese agresor, pero sobre todo ese apoyo integral a la víctima. ¿Qué nos falta a nosotros? Y con eso concluimos, a su juicio y en su experiencia, o en qué estamos fallando. Yo quiero hacer una observación importante. Yo no creo que en Panamá ni en ningún país del mundo las mujeres, las niñas, las adolescentes estén absolutamente seguras y libres de toda forma de violencia. Hace poco en Argentina hubo un triple femicidio y ahora ya la academia habla de narcofemicidio. Aquí en Panamá hay un pendiente bien grave que examinar, y es la relación de las muertes violentas que se registran en las estadísticas con las distintas formas de delincuencia organizada en los lugares donde está el tráfico irregular de armas, vinculados también con drogas, y que hay poco cuidado de esto. Y ya eso es un fenómeno que está siendo muy bien estudiado para atacarlo como debe ser, desde lo científico, de lo técnico científico, por gente preparada para hacerlo. Así que aquí en Panamá lo que tenemos que hacer es eso, sentarnos, revisar la ley 82, mirar realmente dónde hay fallas y repensar en qué más hacer en el terreno de la prevención. Yo insisto, la apuesta debe ser por educación. Los jóvenes están cada vez más consumiendo información ¿de dónde? De la tecnología, sin control, sin restricciones, viviendo con un apuro, con una urgencia la vida adulta cuando apenas aprenden a caminar, a correr. Entonces hay que entrarle duro a esa parte en educación, y ya después lo demás se va articulando. Seguridad, ¿qué oferta hay en seguridad? Hay unos programas buenísimos para aprender a conducir las relaciones sanas, y esto hay que trabajarlo, ojo, hombre y mujer, no solo todas las responsabilidades de ella, hay que mirar más qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes que siguen, porque los victimarios, alegados victimarios, presuntos victimarios, y los que aparecen en las estadísticas matando a las mujeres, no son sino también jóvenes en edad productiva, que no están sabiendo manejar la frustración de una mujer que está viviendo a zancadas una libertad también que es suya. Las mujeres también tenemos derecho a ser libres en nuestras decisiones, y el hombre no está sabiendo manejar eso. Eso también tiene que trabajarse desde las aulas de clase, porque las generaciones están viviendo a una velocidad increíble, como la tecnología, están viviendo la vida
apresuradamente, como digo, sin todavía tener las herramientas para manejar las consecuencias. Así es. Me quedo con esas conclusiones finales y mensaje de cierre. Licenciada Maruquel Castroverde, abogada de mucha experiencia, más de 30 años de trayectoria al frente del Ministerio Público, experta en derechos humanos y, pues, reitero, experta en este tema que hoy nos concitó. Muchísimas gracias y bienvenida siempre. Gracias, Edna. Vamos, manténgase ahí, vamos